Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me acompañe en esta revisión de lo ocurrido en la semana que termina hoy, domingo 15 de febrero. Hoy grabo para usted en domingo por tema logístico. Usted me escuchará el martes como siempre. Eh, y pues creo que podemos analizar esta semana haciendo uso de estos tres ejes que hemos planteado desde hace tiempo: el externo, el económico y el político. Los tres, como he comentado, me parece que están en un proceso de deterioro, pero pues hay eventos en los tres ámbitos que vale la pena analizar. En el sector externo, este sábado, Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, pronunció un discurso en el Foro de Seguridad de Múnich, eh, que me parece que fue realmente bueno. Es un discurso de una calidad equivalente, similar al que pronunció Mark Carney, el primer ministro canadiense, en Davos. No, no tienen mucho que ver uno y el otro discurso. Sin embargo, creo que la calidad en ambos es elevada, son muy buenos discursos y nada más por eso siempre vale la pena escucharlos. En el caso del discurso que presentó Marco Rubio, es una versión, me parece, civilizada de lo que quiere hacer la administración estadounidense, que en su versión extrema fue lo que el vicepresidente J.D. Vance dijo en Europa hace unos meses, que pues recibió una respuesta airada de parte de los europeos. Ahora Rubio lo presenta mucho mejor, y creo que es muy, muy claro. No necesariamente tiene uno que estar de acuerdo con lo que dijo, pero es muy relevante que tengamos una visión con esa claridad y además, insisto, bien expresada. La esencia del discurso del señor Rubio es hacer énfasis en esta alianza entre Europa y Estados Unidos, que para él es la civilización occidental, la cultura occidental, que, dice él, pues ha sido muy exitosa. Permitió salvar a Europa del comunismo soviético, que él ejemplifica con la caída del muro de Berlín. Y dice, pues esto pues parecía un gran triunfo y nos ilusionamos con el fin de la historia, que por cierto es una referencia continua al libro de Fukuyama, que muy poca gente realmente leyó, pero bueno, no me detengo en eso ahorita. Y dice, después de esto se nos ocurrió que tendríamos un mundo de naciones liberales unidas por el comercio y la globalización en un sistema de reglas y que todo iba a ser bonito. Pero no fue así, dice. Lo que pasó es que la visión dogmática del libre comercio nos llevó a aceptar países que no abrían sus mercados y que sí aprovechaban vendiéndonos por debajo de costo y llevándonos a la desindustrialización que tenemos hoy. Por otro lado, los países europeos dejaron de invertir en defensa para dedicar los recursos al estado de bienestar. Hubo una serie de políticas energéticas erróneas tratando de cumplirle al culto climático, así dijo él, y finalmente una inmigración masiva y desordenada que pone en riesgo a la civilización. Este es el planteamiento en lo general del señor Marco Rubio. Creo que estos cuatro elementos que menciona tiene razón, de diferente nivel. Sin duda tiene razón en que invitar a China a la OMC como lo hicieron fue un grave error, pero eso es culpa esencialmente de Estados Unidos. Estaban convencidos, era una visión que había en esa época, de que conforme una nación, un país se va enriqueciendo, se va a ir haciendo democrático. Eso pues, no tiene sentido.
Entonces, China efectivamente abusó de ese sistema, destruyó la industria en Europa y en Estados Unidos, y ahora pues los tiene apergollados, ¿no? Y esa es la preocupación de Rubio, y creo que tiene razón en ello. En el segundo caso, lo de dejar de invertir en defensa y gastarse el dinero en estado de bienestar, también tiene razón. Eso es lo que ha hecho Europa. Y por eso Europa no pudo ni siquiera enfrentar conflictos al interior del continente, como fue la guerra de Kosovo, recuerda usted, el derrumbe de Yugoslavia y las matazones en los Balcanes. Europa no hizo nada, tuvo que entrar a Estados Unidos. Y desde entonces le estuvieron insistiendo los estadounidenses a los europeos pues, que gastaran en defensa. Ya ve usted que Trump en su primer periodo les reclamaba que tenían que aportar cada país el 5% del PIB en defensa. Ese era un acuerdo en la OTAN y que no lo estaban cumpliendo y nadie le hizo caso. Pues ahora ya los está presionando peor. En este punto, varios le están reclamando a Marco Rubio que no mencionara nada de Ucrania. Eh, es posible que tengan razón, creo que no se trataba de eso el discurso y creo que Marco Rubio tiene que cuidar mucho su base de poder, que se llama Donald Trump, y entonces tampoco puede andarse metiendo en conflictos. De hecho, en esa misma reunión de seguridad de Múnich, Rubio dijo que por un problema de agenda no iba a participar en una reunión que había para el asunto de Ucrania. Nos quiere meter en eso y creo que tiene razón porque no tiene sentido para él pelearse con el presidente alrededor de ese tema. Pero bueno, ese es el segundo. El tercero, las políticas energéticas y el culto climático. Ese es un tema que le encanta a Trump. Yo no creo en esto del culto climático. Hay un problema con el clima, no hay duda de eso. Sí se está calentando el planeta, no hay duda. Buena parte de eso tiene que ver con lo que estamos generando de dióxido de carbono, tampoco hay duda. De lo que sí hay duda es cuál es la mejor forma de enfrentar esto. No crea usted que es así una cosa trivial cómo se conecta. Por ahí veía yo un comentario de alguien del panel intergubernamental que decía es que este problema es un problema técnico, químico, físico, no político. Por eso luego no se les puede hacer caso. Es decir, los problemas de política son problemas políticos. No importa si detrás de eso hay química, física o lo que usted quiera. Se resuelven encontrando soluciones aceptables para todos, no imponiendo cosas. Bueno, las decisiones que tomaron los europeos en esto han sido malas en general. De por sí Europa es un país con déficit energético, perdón, un continente pues, muy chiquito y no hay muchas fuentes ahí de energía. Alemania cometió un error espectacular al cerrar las centrales nucleares y moverse a comprarle gas a Rusia. Ya sabe usted que eso ocurrió porque quien era el canciller alemán, Gerhard Schröder, en realidad cobraba con Putin y por eso lo hizo. O sea, no crea usted que esto de la corrupción es nada más aquí en México. Y es no, no. Y Schröder puso en problemas gravísimos a Alemania. Merkel no se atrevió a corregir esa decisión y también es culpable en esto. Pero el caso es que los europeos necesitan energía, no la tienen, están en manos de Rusia y todo eso es por tomar malas decisiones. Entonces, en este punto, es el tercero de los cuatro, yo no coincido por completo con el señor Rubio, pero sí creo que Europa tiene que tomar mejores decisiones de política energética. Y finalmente el cuatro, la inmigración masiva. Ese también es un tema de Trump, del movimiento MAGA, y pues Rubio lo tiene que cubrir. No sé qué tanto esté él convencido de eso, siendo él descendiente de migrantes, como incluso lo hizo evidente en su discurso, refiriéndose a familiares de él que habían vivido cuando Estados Unidos se independiza, unos en Italia, otros en España, y bueno, pues de ahí viene él, y eso es migración, ¿no? Aquí ese es un tema bien complejo. Yo todavía no puedo tener información que me parezca confiable de qué tamaño es el problema de, en particular, la migración islámica en algunos países europeos. Hay un montón de información, pero no sé si es correcta o no.
por ejemplo, de estas bandas grooming en Reino Unido, bandas de musulmanes, pakistaníes en muchos casos, que se dedican a andar persiguiendo niños y niñas para hacer uso de ellos. Eh, entonces, la verdad es que no tengo suficiente información para saber si este es un problema inmenso o son unos pocos datos que algunos utilizan para generar propaganda. Estamos en una época de mucha propaganda. En cualquier caso, el tema de migración sí es relevante en Europa y sí tienen que buscar cómo lo van a administrar de mejor manera. En muchos lugares ha habido dificultades. Bueno, pues lo tienen que hacer. Para ellos era necesaria la migración por la caída demográfica, pero pues el cambio de personas tiene un trasfondo cultural y esto es el núcleo del argumento de Rubio. Dice, tenemos una herencia común, somos descendientes de una tradición cristiana. Esto lo han leído muchos como la clarísima evidencia de que el señor es un supremacista y nativista y un colonialista porque se refirió a los misioneros y a los construcción de imperios y demás. Ya sabe usted que estamos en una época de tribus, ya lo hemos comentado aquí, y entonces pues cada quien evalúa sobre todo con base en lo que piensa la tribu propia, porque eso de ponerse a leer y ver con detalle pues no, no es tan sencillo, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, pues ¿para qué? Si mejor sigo a mi tribu que dice que este güey es un supremacista de ultraderecha y ya, no lo vuelvo a oír. Yo creo que hay que oír, pues, sobre todo a alguien como Rubio con un discurso de esta calidad, insisto, no es lo mismo que lo que dijo el señor Vance el otro día, hace meses, pues, que eso sí era pues, para no escuchar, ahora sí lo podemos escuchar, está bien dicho. Efectivamente, la cultura occidental, como la llamamos, que incluye a Europa, a los países europeos que no están en Europa, que son Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y América Latina, somos todos descendientes de esta cristiandad medieval, pero el éxito de esta cultura occidental no viene de ahí, viene de cuando decidimos encerrar al cristianismo en las casas. Esa fue la gran transformación de Occidente que nadie más ha hecho. Si usted me hace favor de escucharme en las pláticas de largo aliento, ahí podrá ver pues, muchos argumentos de por qué estoy diciendo esto. Ahora no lo voy a repetir aquí. Pero la idea es esa, es decir, en el momento que a nosotros, occidentales, se nos ocurre que lo mejor que podemos hacer es guardarnos la religión en nuestra casa, en ese momento podemos liberar tanto al conocimiento como al mercado, como dar las bases a la democracia. Ese es el gran cambio. Es un cambio que ocurre en el siglo XVI y XVII, que fue un cambio que incluyó un montón de muertos y que llevó a construir nuevas formas de gobierno, de hecho, a la creación del Estado moderno, que es el que se vuelve muy exitoso y nos ha permitido ser ricos todos hoy en el mundo, comparado con cualquier época anterior. Esto que inventó Occidente fue copiado por los otros y les ha ido más o menos bien dependiendo del caso. Algunos han adoptado por completo el modelo, el paquete entero, Corea del Sur, Japón, otros nada más un cachito, como es el caso de China, que nada más agarra lo del mercado, pero sigue el control político. Eh, pero bueno, esto es lo que ha funcionado. Eso no lo comentó el señor Rubio, y eso para nosotros en América Latina es muy importante. Nosotros traemos esa misma herencia cristiana, como es claro, pero no participamos en este guardar al cristianismo en la casa. Ese cambio, esa modernización, esa gran transformación, esa fue la que no tuvimos nosotros. Si quieren más detalles de esto, ahí está el libro más reciente que se llama Conspiraciones y del cual hay también un montón de videos que aparecen en esta página por si lo quiere ver. Entonces, creo que vale la pena lo que dijo Marco Rubio. Acuérdese, él es un político,
es un secretario, es decir, fue designado por Trump, lo puede quitar Trump en cualquier momento. Sin duda debe estar acomodando cosas para ver si él puede ser el siguiente presidente de Estados Unidos. Fue un discurso pensado para su base en su país, es decir, Trump mismo y buena parte del movimiento MAGA. Lo que dijo para los MAGA es aceptable, no con la enjundia que usó Vance, pero pues, es aceptable. Entonces, piénselo así y escúchelo porque digo, vale la pena. Segundo eje, la parte económica, seguimos atorados en la parte económica. Parecería que ya tocamos piso en los datos últimos que tenemos. La industria ya tenemos datos al cierre del año 2025. Un repunte pequeñito al final del año, sobre todo en construcción y específicamente en construcción de vivienda. Lo demás no se está moviendo mucho. Ha mejorado un poco el tema de minería, es decir, el Pemex ya no está teniendo caídas tan grandes en la producción de crudo y con eso pues ahí más o menos se mantiene. Manufacturas no crece salvo por un sector que se llama refinación y yo creo que eso es un problema de medición. Sí, sí están refinando más, no cabe duda, pero deberían estar produciendo más combustóleo, dice Pemex que no. Hay que verificar esas cifras y acuérdense, cada litro que se refina en México perdemos dinero. Entonces, la idea de que refinar más genera más valor agregado, pues es ficticia. Estamos perdiendo dinero con esa refinación, pero así se mide y entonces parecería que hay, insisto, este piso ya. El empleo ha seguido cayendo. El mes de enero ya tenemos datos del Seguro Social. Es el mes de enero peor, salvo por momentos de recesión franca, como fue el caso del 2001-2003, de la gran recesión 2009, de la pandemia en 2020. Fuera de esos casos, no habíamos tenido un enero tan malo como este. Creo que es ya resultado de estos aumentos al salario mínimo que han sido exagerados. Muchos patrones se han retirado. Ese es un dato relevante. Van 2 años seguidos en los que se pierden patrones mes a mes. Y creo yo que son empresas que de pronto dicen, ¿sabes qué? Me voy a salir del seguro para que no me estén cobrando y me vuelvo informal y ahí la voy llevando. Creo que eso es lo que está ocurriendo y es producto de este exceso en los incrementos al salario mínimo. Calculaba yo que ahorita debería ser de 240 pesos al día. Está en casi 310. Esa diferencia es considerable, ¿eh? Para muchos pequeños empresarios, pues no alcanza, ¿no? No da porque no ha crecido la productividad de los trabajadores en México. De hecho, ha ido decreciendo. A ver si puedo hacer números y se los platico la próxima semana. En cualquier caso, no crece la economía. Estamos estancados. Vamos a seguir observando datos más o menos en esta línea. A ver qué pasó con el consumo. En esta semana sale el indicador oportuno, pero ya sabe usted que los indicadores oportunos de INEGI han estado teniendo pues muchos problemas, pero bueno, va a salir los datos de alta frecuencia que miden los bancos, por ejemplo BBVA, que es el que yo puedo ver, indican que en diciembre la actividad cayó contra noviembre y en enero cayó contra diciembre. Entonces debería estar cayendo el consumo. Ya veremos, a ver qué pasa. Tercera dimensión o tercer eje de análisis, la política. En la política, dos eventos de esta semana también interesantes. Uno fue la publicación de este libro del señor Julio Scherer, que se lanza durísimo contra todos los que le amargaron la vida cuando estuvo ahí en el gobierno. Yo no conozco al señor Julio Scherer, no conocí a su papá, no soy de los que lo consideran un santón del periodismo, a don Julio, pero yo no lo conocí. Pero los que lo conocen a este joven Julio, joven, creo que es poco mayor que yo, pero bueno, no se expresan bien de él. Entonces, sabíamos cuando estaba él en el gobierno, pues que andaba utilizando su posición para negocios,
Pero pues ahora se lanza contra los demás, ¿no? Contra Gertz, contra Bartlett, pero sobre todo contra Jesús Ramírez, este vocero que fue de López Obrador y que ahora sigue controlando las mañaneras, este genio del mal, de la propaganda, el Goebbels mexicano, le dicen varios, se lanza durísimo contra él y hace una descripción de López Obrador que algunos dicen, míralo. Ahí está mostrando cómo López Obrador era bien buena gente. Otros dicen, mira, no lo critica, pero con lo que describe, según he visto en reseñas, yo no he leído el libro y probablemente no lo lea, eh, que deja muy claro que López Obrador es un personaje muy pequeñito, de un intelecto muy reducido, muy incompetente, pero genial en su papel de pastor, de guía, de iluminado, de Mesías, y eso es lo que hizo. Por eso cometió una cantidad de errores espectacular durante su gobierno que hoy estamos cosechando, ¿no? Eh, Tal vez el único momento en el que quiso hacer algo López en serio fue después de la elección de 2021, que ya platicamos aquí, la perdió, no se iba a arriesgar a perder 2024 y entonces dijo con todo. Y todo es todo, todo el dinero que se pueda conseguir lo vamos a usar para comprar la voluntad de los mexicanos, sea con obras espectaculares que parezcan que la economía se está moviendo, sea repartiendo más dinero a más gente y amplió para eso los programas y efectivamente logró ganar, pero ganó por cualquier cosita. Usted dirá, no, pues la señora Sheinbaum, 60%. Bueno, la coalición que la llevó a la presidencia ganó 54% del voto. Y luego vino el golpe de Estado, en donde le asignan a esta coalición, con 54% de los votos, 73% de las curules. Eso es un golpe de Estado. Anda por ahí el libro que escribieron la señora Marván, Diego Valadez y Jesús Orozco, creo que se llama, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que dice esto es inconstitucional. Yo ya se lo había comentado, ¿no? Esto viola la Constitución, viola la ley y por lo tanto mi opinión es que todo lo que ha dictaminado el Congreso actual es ilegal, incluyendo la desaparición del Poder Judicial. Y eso pone un problema serio a quienes están en el poder. Destruyeron las instituciones y no tienen en dónde recargarse. Y siendo, como son, un movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente, pues no pueden gobernar. Está clarísimo. La señora es tan excluyente que quiere sacar una reforma electoral ella sola. Pero los demás son tan indisciplinados que no le hacen caso. Entonces el PT y el Verde dicen que no y que van a moverse por su lado y que le haga como quiera. Dice la señora que no quiere que haya hermanos, esposas, y nadie le hace caso. Están ya candidateando otro más de los Monreales en Zacatecas, la esposa del Pollo en San Luis Potosí, y así van a seguir. De la voracidad, pues ahí en el libro del señor Scherer va usted a ver más o menos de qué tamaño es la voracidad de estos señores. Digo, además de que tenemos toda la evidencia de Segalmex, del contrabando de combustible que le llaman huachicol fiscal, etcétera. Y la incompetencia, hombre, pues es marcadísima, ¿no? No han podido ni siquiera remover funcionarios de tercer nivel, ¿no? El caso del presidente del CIDE, José Romero, lo corren y hace todo un show. Y ahora el señor Marx Arriaga, un funcionario menor, director de material educativo, y él dice que yo hice los libros de texto, hombre, debía darle vergüenza, son una porquería de libros. Pero él, su objetivo es la revolución. Eso es lo que nos dice y va a movilizar a los maestros. Bueno, en el PRI eso no pasaba, ¿eh? En el PRI, cuando decían se va fulano, se iba. Y no hacía ni un solo gesto. Acá todo el mundo hace gestos. No solo todos ellos hacen gestos, sino que ya tenemos una proliferación de manifestaciones, cada vez más frecuentes, cada vez más violentas. Incluso golpearon a la delegada, ahora se llama alcalde, de la delegación Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, un grupo de vendedores ambulantes de los que pastorea la familia Sánchez Barrios.
Y es que esta es la esencia de lo que tenemos. Acuérdese, Morena gana porque hay una migración de grupos corporativos desde el PRI. Ya una parte se había movido del PRI al PRD. Cuando se crea Morena, se mueven del PRD a Morena. Y en 2018, después de las reformas estructurales y el gasolinazo, se mueven todos los del PRI para Morena. Y eso es lo que los lleva a ganar. Y ese es el origen del poder que tienen. Sin embargo, estas organizaciones están ahí porque ahí cosechan. Si dejan de cosechar, pues van a buscar otro lugar. Usted me dirá, pero ¿quién si no hay oposición? Usted espérese, hombre, ¿no? Las elecciones son hasta el 27 y en ese proceso vamos a ver cómo se van a ir acomodando estos grupos. Van a exigirle más a Morena. Morena no tiene de dónde sacar. Se están ahorita ya peleando por el botín los grupos al interior. Y esto va a ir generando crisis cada vez más difíciles de administrar, incluso sin la presión del señor Trump y esta civilización occidental que nos quieren traer, incluso sin eso, los conflictos son ya, me parece, serios y pues esto se les está pudriendo, ¿no? Yo creo que esa es la esencia de lo que estamos viendo. No se me ocurre cómo van a sobrevivir siendo, insisto, como son excluyentes, indisciplinados, voraces e incompetentes. Si no fuera así, podrían sobrevivir, así lo hizo el PRI, pero con estas características, pues a mí no se me ocurre cómo. Durante el sexenio pasado, pues tenían un solo líder y todo el mundo le hacía caso a ese líder, era prácticamente directa la comunicación. Ese líder ahora pues no es el líder total. Algunos le hacen caso, unos dicen que aquel les dijo, otros dicen que se los dijo la presidenta, otros dicen que no importa, pero que ellos van a hacer porque el poder lo traen ellos. Ese es el fenómeno en el que estamos, es un deterioro político sin duda. Me preocupa a mí muchísimo porque el derrumbe del gobierno actual implicaría caos. No tenemos quien recoja los pedacitos. Eso es lo que tenemos que ir construyendo. A nivel local, esto no se derrumba tan rápido. A nivel local, pues el crimen organizado ya tiene gobernadores, ya tiene alcaldes, y ellos ya están decidiendo por su cuenta y no les importa lo que diga la señora o el viejito. Ellos ya se amarraron donde están. En otros lados son los grupos corporativos, que esos normalmente tienen control todavía más local, difícilmente llegan a alcaldes, pero abajo de eso sí tienen fuerza, que por ejemplo en Ciudad de México es muy significativa, y es una ciudad grandota. Estado de México lo mismo. Entonces, pues, estamos en este proceso. Yo sé que muchos de ustedes esperan el martes para ver si hay ya alguna noticia optimista y algo que podamos ilusionarnos. No, todavía no hay. Seguimos en el proceso de deterioro, pero ya lo vamos entendiendo mejor, ¿no? Eso es sin duda una gran ventaja. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.